Hola, ¿qué tal? En este caso hablaremos de los commodities oro y plata y como concepto tenemos historia del oro, modelos del patrón del oro e igual que la plata. Bueno, tenemos la historia del oro que tuvo su origen en el uso de monedas de oro como dinero, es decir, como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Aunque el oro había sido utilizado como dinero desde la antigüedad, el patrón de oro como institución legal tiene su origen en 1819, cuando el Parlamento británico aprobó la Reduction Act, mediante el cual se reanudaba la práctica del cambio de papel moneda por oro a un precio fijo. Esta ley fue el primer paso hacia un verdadero patrón de oro porque simultáneamente abolía las restricciones que durante largo tiempo existían en Gran Bretaña sobre la exportación de oro. En la segunda mitad del siglo XIX, Gran Bretaña era el líder económico del mundo y debido a su supremacía en el comercio internacional y al avance de desarrollo de sus instituciones financieras, Londres se convirtió en el centro del sistema financiero internacional del patrón de oro. Las modalidades del patrón de oro, dependiendo de la forma en que se establezca la conversión de la moneda en oro, es posible diferenciar tres sistemas de patrón. Patrón de oro clásico. El país es cuestión, se comprende acuñar monedas y a cambiar billetes de oro y viceversa, siempre que los particulares lo exijan. Este fue el sistema utilizado por Gran Bretaña y la mayor parte de los países hasta 1914. Tenemos el patrón de lingotes de oro, que aquí el país se comprende a cambiar oro en billetes y viceversa, pero solo por encima de una cantidad mínima y en múltiplos de la misma. Fue aplicada por Gran Bretaña cuando retornó el patrón de oro en 1925. El patrón cambio de oro, aquí el país en cuestión mantiene su paridad comprando y vendiendo divisas de otros países que mantengan el patrón de oro en una de sus formas anteriores. Este sistema de patrón de oro que llega a adquirir una gran importancia en años previos a la Gran Depresión. El patrón de oro en la economía. Según este sistema, un país con una balanza comercial favorable gana oro, lo que va a determinar un incremento tanto de su base crediticia como el dinero en circulación. Esta expansión de la liquidez del sistema conduce a una disminución de los tipos de interés y a una expansión de la demanda, y a la postre a un incremento de los precios que terminará por frenar las exportaciones y alentar las importaciones, restableciendo el equilibrio de su balanza comercial. De igual modo, un país cuya balanza comercial sea deficitaria perderá oro, lo cual obligará a la autoridad monetaria a reducir la cantidad de dinero en circulación vendiendo títulos de deuda o efectos públicos. Tenemos la historia de la plata, que se caracteriza en general por la acuñación y circulación de plata, por la libre convertibilidad de otros tipos de dinero en plata y por la libre importación y exportación de plata para liquidar las obligaciones internacionales. En la actualidad, ningún país opera con el patrón de plata. En la década de 1870, la mayoría de los países europeos adoptó el patrón de oro y a principios de la década de 1900, solo China, México y unos países pequeños seguían utilizando el patrón de plata. En 1873, el Tesoro de Estados Unidos dejó de acuñar plata, lo que llevó al surgimiento de la Free Silver Movement. Sin embargo, la derrotó William Jennings Bryan, puso fin a este movimiento en Estados Unidos, se alzó el bimetallismo. Las modalidades del patrón de plata. El bimetallismo es aquel sistema monetario que utilizó el oro y la plata para respaldar la emisión de dinero. A lo largo del siglo XIX se fue introduciendo paulatinamente el papel moneda para facilitar las transacciones financieras. Lo más frecuente en el mundo fue el sistema monetario del metalismo, pero hubo países que siguen patrones monomentalistas, es decir, el patrón de oro y el patrón de plata.
La elevada aceptación del sistema bimetalismo era debido a que tenía la ventaja de disponer de mayores recursos. La suma de oro y plata, por tanto, permitiría mayor expansión de la oferta monetaria. El sistema establecía un valor fijo de la plata y del oro para la emisión del dinero, pero era más teórico que real, pues su problema fundamentalmente radicaba precisamente en mantener el valor entre ambos metales a idéntico nivel. Por esta razón eran necesarias y constantes las importaciones y exportaciones de metales en función de su valor. De este modo, si se incrementaba el valor de uno, se vendía y se compraba por otro lado, el que se desapareciera. Usos industriales de la plata. La plata tiene muchos industriales responsables de la mitad de la demanda anual global de los últimos 5 años. Esto implica que el crecimiento económico puede afectar los precios de la plata, mucho más de lo que afecta el oro. Solo un 10 y 15% de la demanda anual de oro proviene de su uso industrial y el resto se utiliza para la joyería e inversión. Gracias a las características físicas de la plata, fuerza, brillo, maleabilidad, ductibilidad, puede ser aplastada o estirada en cualquier forma. Se ha utilizado también en joyería, vajillas y artes plásticas durante miles de años. Las aplicaciones industriales se aprovechan en la conductividad de la plata, la mayor entre todos los elementos para electricidad y calor, así como de su sensibilidad a la luz y de sus propiedades antibacterianas. Producción minera de plata. En su informe de enero de 2016, el US Geologic Survey ha estimado que en el 2015 la producción minera global de plata aumentó en un 1.8%. El USGS estima que la producción minera global de plata total en el 2015 fue de 27.300 toneladas, comparado con las 26.800 toneladas en el 2014. Las estimaciones del USGS coinciden con las del Sheffield Institute, que estima que la producción minera de plata en 2014 de alrededor de 865 millones de onzas y 867.200 onzas para el 2015, explica Sheffield GS. La producción minera de plata en México aumentó un 8% en el 2014. A 2015, según USGS, a nivel global los principales países mineros de plata del mundo han aumentado su producción minera, con la excepción de Australia, que redujo a menos 1.2% y Bolivia a menos 3%, con Estados Unidos a un menos 6.8%. Bueno, hasta aquí toda la exposición. Gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.